Bienvenidos, esta es nuestra clase introductoria a las hojas de cálculo. Mi nombre es Leonardo Machucayanos, soy licenciado en educación. Bien, vamos a comenzar el día de hoy viendo una breve introducción a lo que son nuestras hojas de cálculo. Para ello, vamos a primeramente analizar nuestro propósito de la clase. Cuando el día de hoy termine nuestra clase, vamos usted a reconocer los elementos del entorno y el formato de las hojas de cálculo. Veamos entonces. Primeramente, para poder reconocer el entorno de una hoja de cálculo, es bueno conocer acerca de su historia y para ello vamos a ver la siguiente infografía que nos muestra cómo es que las hojas de cálculo permitieron ingresar al mundo de la informática. Nos remontamos al año de 1979 y Dan Brindig crea VisiCalc, llamada la primera hoja de cálculo. Posteriormente, el año de 1982, Microsoft lanza el programa llamado Multiplan para poder competir en el mundo de las hojas de cálculo. Habría que recordar que hasta ese entonces el programa que estaba ya liderando el tema de hojas de cálculo era Lotus con su versión 1, 2 y 10, Lotus 1, 2 y 3 con su primera versión. El año 83 se oficializa el funcionamiento y el lanzamiento de este software que en esos años ocupa la parte más importante, lo que es el desarrollo a través de hojas de cálculo. Esto genera que Microsoft tienda a lanzar un nuevo software que pueda reemplazar a Multiplan, porque Multiplan pierde presencia en todo lo que es el ámbito de las hojas de cálculo. Es así que el año 85 Microsoft lanza la primera versión del Excel. El Excel nace en función a Microsoft de pensar en un programa excelente que pudiese superar a Lotus 1, 2 y 3. Es por eso que el nombre de Excel proviene de la palabra excelencia, ¿no? Y es así como hasta la fecha actual el Excel ha ocupado el mayor uso en el campo de la informática para el cálculo utilizando exactamente los libros electrónicos. La versión del año 88, que es la 1.5, que fue lanzado para todo lo que es Macintosh, también tuvo gran acogida y es así que luego pudo posicionarse en el mercado. El 89 se lanza una versión de QPro, un competidor cercano al Excel, que no ha tenido mucho desarrollo en los últimos años debido a que su interfaz es netamente en inglés. En Latinoamérica y en gran parte del habla hispana se utiliza Excel. Nosotros, a partir de ya del año 89 prácticamente, es lanzado, además de los sistemas Macintosh de Apple, para todo lo que es Windows, y es por ello que actualmente ya tenemos la versión 2016, que equivale aproximadamente a la versión 18. Bien, ese es un recuento histórico de lo que es el Excel a través de la historia, ¿no? Valga la redundancia. Los temas que vamos a desarrollar para esta sesión de aprendizaje corresponden a lo que es una hoja de cálculo. Vamos a respondernos a este cuestionamiento. Veamos de qué se trata Microsoft Excel, cómo accedemos al programa y cuáles son los elementos de la ventana principal. ¿Qué es una hoja de cálculo? Las hojas de cálculo son justamente hojas electrónicas principales dentro de un libro de cálculo. Aquí vamos a hacer una pequeña separación entre algún concepto que las personas tienen sobre exactamente un libro y una hoja de cálculo. En realidad la hoja de cálculo vendría a ser un elemento del libro electrónico de cálculo. Esto quiere decir que un libro puede constar de muchas hojas de cálculo. Por ejemplo, en la versión 2016 o a partir de la versión 2013, las hojas de cálculo, en este caso como Excel, se conforman de uno solo para un libro. Quiere decir que si uno empieza a hacer un archivo o un libro en el programa Excel, va a encontrar por defecto solamente una hoja de cálculo. Claro, que a medida de la necesidad del tema que se va a desarrollar en el libro electrónico, uno puede ir añadiendo hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo tienen la función de ser utilizadas
para la gestión de datos numéricos y también para realizar operaciones de tipo matemático. Aunque en algunos casos también trabaja como una pequeña base de datos, ¿no? Que puede interactuar con Access, que es un programa complemento para lo que es el procesamiento de datos. En otros casos, en la parte estadística, también se utiliza con software como SPSS, que sirve para todo lo que es el análisis estadístico. Bien, ¿por qué usted debería aprender a usar una hoja de cálculo? En el campo de las finanzas y en el campo de todo lo que es el área matemática, actualmente necesitamos un soporte de tipo numérico, donde los cálculos que vayamos a hacer tienen que ser almacenados en algún dispositivo electrónico. La hoja de cálculo justamente cumple esas condiciones. Yo puedo hacer cálculos y esos cálculos los puedo guardar para más adelante volver a recalcular o obtener nueva información. Por eso es importante que al desarrollar una carrera profesional en ciencias de la empresa, por ejemplo, o en ingeniería, usted debería aprender a usar una hoja de cálculo. Las hojas de cálculo en el mercado se distribuyen en función al tipo de software al cual pertenecen. En este caso vamos a determinar 3 niveles: un software de propietario, un software libre y un software online o en línea. El software de propietario es el software que uno necesita pagar por los derechos del autor, por los derechos de uso del software para poder utilizarlo. Dentro de este grupo tenemos exactamente a Microsoft Excel en sus distintas versiones. Si nosotros trabajamos con toda la línea del Apple, podemos utilizar Numbers o Lotus 1, 2 y 3 o el famoso Corel Q Pro, que en algún momento lo mencionamos en la línea de tiempo histórica de las hojas de cálculo. Software libre es el software que uno no necesita pagar para poder utilizarlo. Este software libre uno puede descargar el programa y puede utilizarlo con el permiso ya dado por los fabricantes o los diseñadores del determinado software. En ejemplo de hojas de cálculo tenemos a Calc, que pertenece al OpenOffice, que es una organización de software libre, y también pertenece al mismo tiempo a lo que es el LibreOffice, que es una organización paralela al OpenOffice. Tenemos también el KSSpread o el KSpread, que pertenece a Linux. Ahí hay un pequeño error, es el grupo de Linux Office, ¿ya? Y en línea se refiere al software en el cual no necesito ni descargarlo ni instalarlo. Yo necesito tener una cuenta de correo y con esa cuenta de correo puedo acceder a usar el software. En la actualidad, el más utilizado que tenemos nosotros es el famoso apps de hoja de cálculo que pertenece a la corporación Google. Cuando uno se crea una cuenta en Gmail, puede acceder a las aplicaciones y dentro de estas aplicaciones vamos a encontrar hoja de cálculo, que es el software en línea que nos proporciona Google. Bien, para nuestro curso vamos a usar nosotros Microsoft Excel y vamos a hacer una utilización compartiendo las dos versiones, la 2013 y la 2016. ¿Cómo accedo al programa? En este caso les presento a ustedes la versión 2013. El modo básico es desde el botón o desde el icono de inicio, en el cual yo debo hacer un clic. Luego voy a ir a todos los programas, busco la carpeta o la suite del Microsoft Office en su versión 2013 y dentro de este grupo voy a encontrar al Excel y basta con hacer un clic y ya me encuentro dentro del programa. Pero tenemos un método que se utiliza bastante cuando uno tiene dominio de la ventana ejecutar. Si yo presiono Windows más R y escribo la palabra clave Excel y presiono Enter o hago un clic en aceptar, también puedo ingresar al programa. El resultado de estos dos procedimientos sería esta ventana de inicio que nos trae en este caso la versión 2013. Observen ustedes ahí que pueden tener las plantillas y la llamada hoja o libro en blanco, que es para nosotros poder conocer la interfaz. Vamos a suponer que hacemos clic en la opción libro en blanco. Como resultado nos entregará
esta ventana de trabajo ya en sí, ¿no? A esta ventana la podemos identificar por sus elementos que contiene y que nos van a permitir uniformizar el trabajo en clase. Por ejemplo, veamos que tiene una barra de acceso rápido como todos los programas del Office. Asimismo, cuenta con un sector llamado columnas que distribuyen la cantidad de columnas que puede tener cada hoja de cálculo. En realidad pasan los 16.300 la cantidad de columnas que van desde la letra A hasta la combinación XFD. Luego tenemos la banda o cinta de opciones que se activan y que se modifican de acuerdo a la ficha que uno elija para trabajar. Las etiquetas que se encuentran en la parte inferior nos detallan cuántas hojas de cálculo tenemos en este momento utilizando. Y como les decía hace un momento, por defecto solamente es 1. Bien, luego tenemos en sí la hoja de cálculo, que es la cuadrícula, que va a ser formada por celdas, producto de la intersección de una fila con una columna. Tenemos las filas, que ya las mencionamos. Las filas es el conjunto horizontal de celdas. Se nombran con números que van desde 1 hasta 1.048.576. Ya nos vamos imaginando que si multiplicamos las filas por las columnas, tendremos aproximadamente 16 millones de celdas o de pequeños cuadros que conforman la hoja de cálculo. Tenemos un área de zoom que también se puede activar presionando control y el scroll del mouse y que nos permite ampliar el tamaño de vista de la hoja de cálculo. Y justamente en esta versión 2013 que estamos observando, también tenemos los tipos de vistas que podemos trabajar a nivel de hoja de cálculo o a nivel de impresión o también a nivel de las hojas que tienen contenido para ser impresas. Bien, la barra de estado que nos muestra en qué situación se encuentra la edición de la hoja de cálculo y eso sería todo lo que podemos ver hasta este momento. Estimados estudiantes, los espero en la siguiente sesión donde ya empezaremos a ver el tema que sigue de acuerdo a lo que hemos planificado. Muchas gracias.